te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí comenzamos una nueva edición del Embudo, como todos los domingos, en la pantalla del canal provincial, con muchos temas que tienen que ver, por supuesto, con la actualidad política de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, lo que sucede en cada una de las comunas del Gran Buenos Aires, a donde llegamos con la señal del canal provincial, semana tras semana, iniciando ya el mes de julio, introduciéndonos en la segunda parte de este 2018, que se las trae con verdaderamente muchas noticias en cuanto a no solo la política, sino la economía. Básicamente la economía es la que está marcando fuertemente el rumbo de la política en estos tiempos. Siempre decimos que si hay decisiones económicas, detrás de esa decisión económica hay primero una decisión política de llevar adelante determinados pensamientos en función de lo que se cree ideológicamente debe ser el rumbo de la economía de un país. Bueno, esto es lo que está sucediendo hoy en la Argentina, en un contexto donde hace 6 meses atrás, nada más que 6 meses atrás, cuando se iniciaba este 2018, prácticamente nadie imaginaba que íbamos a llegar a mitad de año con estas dificultades en cuanto a niveles de inflación, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la imposibilidad de acuerdos salariales contundentes. Es decir, todo eso no se observaba a comienzo del 2018, sino todo lo contrario. Se sabía que había dificultades, muchos por supuesto que están más cerca del día a día de las finanzas, de la economía, ya venían advirtiendo que había alguna posibilidad cierta de, si no se corregían algunos aspectos de cómo venía llevando adelante el gobierno este tema, iba a haber más tarde o más temprano iba a haber algún inconveniente serio. Bueno, todo eso se fue acelerando, pero en términos políticos, hasta ese momento nadie dudaba que el presidente Macri, que la gobernadora Vidal, bueno, en general, que Cambiemos iba a tener una reelección asegurada hacia el 2019. Hoy, toda esa situación, todo ese esquema está en veremos, porque, por supuesto, quienes piensan en una reelección dicen, bueno, a ver, en definitiva tenemos primero que resolver temas más acuciantes, y los que están enfrente, los que están en la oposición, que habían un poco, no digo bajado los brazos, pero que habían empezado a creer que la construcción hacia adelante debía tener como paso previo el 2019 para pensar recién en un regreso al poder, hablo del peronismo, en el 2023, empezaron a ver que en realidad puede llegar a existir la posibilidad de hacerlo antes y construir una alternativa que le haga fuerza a Cambiemos en el 2019 e incluso hasta pueda llegar a ganarle. En eso está hoy la política de la Argentina, más allá, por supuesto, de que el oficialismo necesita dar rápidas respuestas a situaciones que vienen sucediéndose a partir de esto que les contaba, de una economía que ha tenido en los primeros 6 meses del año una devaluación del peso de más del 50%, es decir, el peso argentino se devaluó más del 50% en 6 meses. Eso es un impacto tremendo, feroz, a cualquier economía familiar, particular, a cualquier empresa, pequeña y mediana empresa. Es decir, gran parte de la producción de nuestro país, que lamentablemente viene teniendo índices a la baja, porque hemos conocido en estos días números del INDEC que hablan de una caída, por ejemplo, de la actividad industrial del 0,9%, es decir, todos los índices van mostrando retracción, casi ninguno de ellos, diría ninguno, muestra un crecimiento, y ya el gobierno empieza a admitir públicamente que esto va a ser así, y que tendremos un próximo semestre muy pero muy duro para atravesar. Yo recuerdo, me detengo en lo del segundo semestre, porque recuerdo que en su momento, cuando el gobierno de Macri comenzó, decía, bueno, en el segundo semestre arrancamos. ¿Se acuerdan de esa frase? En el segundo semestre, y siempre venía la idea del segundo semestre. Y el segundo semestre, bueno, no aparecía nunca, o sea, llegaba el segundo semestre, pero no se resolvía absolutamente nada. Bueno, ahora los hablan ya de un segundo semestre con dificultades muy, muy importantes. Ya las tenemos, las dificultades, ya hay un ajuste muy pero muy fuerte. El ajuste lo está haciendo de hecho la gente, digamos, se tiene que ajustar los cinturones porque la plata verdaderamente no alcanza.
los niveles de inflación son muy altos a los que supuestamente se esperaban para este tiempo. Ya el gobierno, les decía, admite que si crece algo la economía argentina a finales del 2018 va a ser solo del 1%, antes hablaban de un 3%. Ya la inflación ha quedado en el olvido, aquel 15% que decía Duhovne y que también incluso sostenía el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, cuando admitía que podía ser 15% la inflación. Bueno, eso se evaporó rápidamente, ya 15% vamos a tener ahora, cuando termine, bueno, ya terminó el mes de junio, pero digo, cuando se conozcan los índices de la inflación del mes de junio, que estará por encima del 3%, ahí ya vamos a haber llegado al 15% en solo 6 meses, cuando antes se preveía que eso iba a ser en un año. Y ya, pues, les decía, el propio gobierno admite que la inflación va a estar en el orden del 27% durante este años. Algunos economistas y algunas consultoras privadas sostienen que va a ser aún más esa inflación. El otro día estuvo el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, en el Congreso, en el Senado específicamente, brindando su informe, y dijo que llevó en el informe un informe de 850 páginas, donde los senadores hacen preguntas previas y después van contestando a través de sus asesores, Marcos Peña, y después responden en el recinto. Entre tantas cosas que allí ha expuesto Marcos Peña, habló de la inflación, y dijo la inflación va a ser 27. En realidad la inflación que calcula el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central todos los meses. En ese relevamiento de expectativa de mercado, ya la inflación, no ahora, sino hace un mes y medio atrás, marcaba un 27%, que es lo que ahora reconoce el propio gobierno. Y también reconoce el gobierno que los cierres de paritarias, como consecuencia de esta situación, planteadas en términos de lo que ha hecho, por ejemplo, Camioneros, debe cerrar una paritaria del 25% con algún adicional, es un poco más realista de lo que hasta ahora había venido sucediendo, con otras organizaciones gremiales que habían cerrado en 15, en 12, algunos estatales en 12, y que ahora, por supuesto, necesitan reabrir esa discusión porque saben todos que van a quedar, si no, verdaderamente muy atrasados. Esta es un poco la contextualización del momento que vive la Argentina en materia económica. Por supuesto que esto tiene su correlato directamente con la política, y yo me quiero detener allí en algunos números que verdaderamente asustan y duelen, porque en esto de la cuestión económica, siempre detrás de la economía hay gente, hay personas, hay seres humanos, hay gente de carne y hueso que lo sufre, que lo vive, que trata de sobresalir de esta situación, que trata de hacer un esfuerzo adicional para poder estar un poco mejor. A otros verdaderamente no les alcanza con un esfuerzo y no pueden salir de la pobreza y no pueden estar inmiscuidos, digamos, en situaciones un poco mejores. Después está, por supuesto, una gran porción de la verdad, de argentinos que prefieren vivir del subsidio estatal y no pensar en otra alternativa, y entonces cuando le quitan el subsidio se enojan y van y hacen protesta, cortan las calles. Esto también es una realidad que forma parte, lamentablemente, de una cultura que se ha instalado en la Argentina hace ya unos cuantos años. No es culpa de este gobierno lo que no ha podido hacer es modificar eso. Él, en realidad, lo ha sostenido quizá por temor a un desborde social, cuestión que no está tan claro que no pueda llegar a suceder ahora, como consecuencia justamente de que la realidad es mucho más acuciante, aunque sea más sincera, que en otros tiempos. Pero esto es un hecho determinante de lo que está verdaderamente aconteciendo. Fíjense ustedes, yo les decía, números que verdaderamente asustan y que no tienen que ver solo con la inflación, tienen que ver con una problemática mucho más grave y quizá más permanente, y eso es lo grave y lamentable. El 48%, casi la mitad, escuchen este dato, casi la mitad de los niños en la Argentina son pobres. Estos datos surgidos de un relevamiento hecho por la Universidad Católica Argentina durante el 2017. O sea, esto está medido en el 2017, los datos se conocieron esta semana. La mitad de los chicos de la Argentina son pobres, el 48%, casi la mitad de los chicos en nuestro país son pobres. Muchos de ellos, de ese porcentaje, ni siquiera pueden ingerir los alimentos básicos que se necesita para una buena nutrición. Datos, repito, de la UCA, que se han conocido en estos últimos días. Y este porcentaje aumenta considerablemente a más de la mitad de los chicos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. En el conurbano la pobreza de los niños es más del 50% y ha crecido también la concurrencia de los jóvenes, de los pequeños,
a los comedores escolares y a los comedores comunitarios. No vamos a descubrir nada, seguramente muchos de los que nos están mirando y viven en el conurbano saben de lo que estamos haciendo referencia, pero cuando uno ve los datos plasmados ya en números, en porcentajes, empieza también a tomar otro tipo de conciencia sobre una realidad que va a ser mucho más difícil modificar que si sube el dólar 1 centavo, 10 centavos de un día para otro, si el Banco Central ya no, pero si el Tesoro pone todos los días 150 millones de dólares como para hacer una subasta y tratar de contener la oferta y la demanda de la divisa norteamericana que sigue subiendo. Es decir, esto me parece que es mucho más grave y es sostenible porque habla del futuro de la Argentina. No solo del presente, sino del futuro. Estos niños, la mitad de ellos pobres, que quizá lamentablemente no pueden alimentarse como corresponde, no pueden tener los nutrientes necesarios como para un desarrollo en el momento que sean adultos y tengan que salir al mercado laboral y tener que estudiar, bueno, verdaderamente genera esta preocupación tan fuerte. Y en esto yo me voy a detener en otro punto donde también se necesita una política de Estado mucho más amplia de la que pueda emanar, por ejemplo, un municipio. Hemos muchas veces hablado aquí que en el municipio de San Miguel se desarrolla hace ya un tiempo largo una política vinculada a la primera infancia, que es la atención de los niños apenas nacen hasta los 3 años, dándole contención a las madres, alimentos, nutrientes, es decir, tratando de estar muy cerca de esos niños en una edad que es muy importante, les diría clave, porque lo que no se ingiere allí y no se forma después en el cuerpo de ese ser humano, probablemente ya no lo pueda conseguir nunca más. Entonces es muy importante ya no solo pensar en los jóvenes o en los chicos que van a los comedores escolares a partir de la edad escolar, sino también en ese punto donde la primera infancia tiene un rol clave, pero no para el presente nada más, sobre todo para el futuro, porque esos chicos que no se alimentan en el momento de esa edad, ya lo que no ingieren y no incorporan allí, no lo recuperan nunca más. Y no recuperarlo nunca más es menos capacidad para poder admitir conocimientos, menos capacidad para el desarrollo estudiantil, menos capacidad para un trabajo futuro, bueno, todo lo que sabemos que sucede cuando el organismo necesita de los elementos básicos para poder funcionar como corresponde. Entonces ahí me parece que hay un punto. En San Miguel, la verdad que le han dado y le dan mucha importancia al tema. De hecho se han hecho congresos internacionales, habrá uno prontamente en el distrito. La gobernadora Vidal en varias ocasiones ha hablado del tema, ha manifestado sobre el particular, diciendo, bueno, tenemos que avanzar sobre ese punto, pero no sucede en todos lados, lamentablemente no sucede en todos lados, y después nos encontramos con resultados como el que acaba de dar a conocer la Universidad Católica Argentina, donde la mitad de los chicos en la Argentina son pobres, están bajo la línea de la pobreza. Hoy, para no ser pobre en la Argentina, según el INDEC, se necesitan una familia tipo, casi 19.000 pesos por mes. Esto es lo que necesita para la canasta básica total. La canasta básica de alimentos es un poco menos, pero la canasta básica total, una familia tipo de 4 personas, 2 adultos, 2 menores, necesita cerca de 19.000 pesos para no ser pobre. Datos oficiales del INDEC. Por supuesto que si ganás 19.100 pesos no quiere decir que vaya a cambiar mucho tu realidad, pero en definitiva es lo que hoy se habla y lo que se muestra como número estadístico. Por eso es entendible, en este momento muy particular de la relación del gobierno con la Iglesia, lo que ha sucedido el fin de semana pasado en Mar del Plata, en el comienzo y en el cierre de las jornadas de la Pastoral Social, que preside Monseñor Jorge Lugones, el obispo de Lomas de Zamora, que ha sido muy crítico sobre lo que él sostiene, y uno entiende que esto es casi, les diría, un pensamiento que llega desde Roma, del Papa Francisco, lo que él sostuvo allí, que es algo así como la falta de sensibilidad social. Y se lo dijo estando la gobernadora Vidal al lado, junto con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, que son de las personas que mejor relación tienen con la Iglesia. De hecho, ambas venían de visitar al Papa Francisco unas semanas atrás, donde no ha trascendido demasiado del contenido de ese encuentro, donde por supuesto el tema pobreza estuvo presente, como también estuvo presente la despenalización del aborto, que va a tratarse, ya confirmado, el 8 de agosto en Senadores.
hay una relación en este momento muy tirante entre el gobierno y la Iglesia. Ahora, con este contexto social, no termina muy bien de entenderse cuál es el rédito político para el gobierno de haber habilitado el debate sobre la despenalización del aborto, de ponerse a la Iglesia, digamos, fuertemente en contra de este tema. Era obvio que iba a suceder, sobre todo cuando la Iglesia tiene, digamos, un contacto distinto en los territorios con los sectores sociales que hoy no las están pasando bien. A través de Cáritas, las parroquias, digamos, tiene un contacto con la realidad muy importante. No olvidar que fue fundamental el trabajo de la Iglesia y de los curas para que María Eugenia Vidal sea gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hubo un trabajo muy fuerte en las parroquias, en las iglesias, de los curas, de los párrocos, cuando se podía dar la confrontación entre Aníbal Fernández y María Eugenia Vidal, casi llevando un mensaje de que María Eugenia Vidal obviamente era una opción mucho más saludable de lo que podía ser Aníbal Fernández. No hay que olvidarse de esos datos para entender también lo que existe hoy y lo que puede venir el año que viene en este camino. El gobierno decide abrir este frente con la habilitación de la discusión del aborto, que en definitiva Macri no se pronuncia de manera muy clara, dijo en algún momento estoy a favor de la vida, pero después no habló más, es decir, no dice nada, con lo cual la Iglesia entiende que hay una habilitación muy clara desde lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional para que se avance en la despenalización del aborto, que es casi como un golpe político muy fuerte al sumo pontífice, al Papa Francisco. Es decir, tratar de encarrilar esa relación habilitando la posibilidad de este debate es una señal de una tensión ineludible y muy fuerte entre el gobierno argentino y la Iglesia Católica. Entonces, hay una conjunción de elementos que describen un momento social, me parece, para seguir muy de cerca y estar atentos, porque esto, repito, va mucho más allá si el dólar sube 10 centavos o baja 10 centavos a partir de la intervención del nuevo presidente del Banco Central, el ex ministro de Finanzas, Caputo, ¿no? Luis Caputo, Toto Caputo, como lo llaman en la intimidad. Que además, después, como sucedió esta semana en el Senado, habrá que entender y atender los reclamos, por ejemplo, de hombres como Miguel Ángel Pichetto, que dice que venga el ministro Nicolás Dujovne a explicar qué hicieron durante la corrida cambiaria con esa enorme cantidad de venta de reservas del Banco Central, más de 10.000 millones. ¿Quién compró esos dólares? ¿Dónde se los llevaron a esos dólares? ¿Quién hizo el negocio fenomenal, por ejemplo, de tener Levax, vender las Levax cuando el dólar estaba a 18, 19, esperar con los pesos y comprar dólares en ese momento? Si salir de la Levax, comprar dólares a 18, 19 y después el dólar se fue a 25, 28 y volver a comprar, por ejemplo, otro tipo de bonos. ¿Quién hizo esos grandes negocios? ¿A quién habilitaron para ese tipo de operaciones? Bueno, eso es lo que quiere saber no solo Pichetto, sino gran parte de los argentinos. Vamos a irnos a la primera pausa del programa de esta noche. Cuando volvamos ya nos vamos a meter un poco más en la realidad del conurbano. Yo les adelanté la semana pasada un tema que después terminó siendo tapa del diario Página 12 el domingo pasado. El mismo día que se los contaba, Página 12 lo sacó en su tapa, ya se viene hablando bastante del tema, que tiene que ver con el futuro de la base aérea de Moreno. Le hemos contado en el programa pasado que hay muchas posibilidades que en ese lugar se construya un aeropuerto comercial, un aeropuerto como el de Palomar, por ejemplo, donde hay vuelos comerciales de las líneas low cost. Allí en Palomar vuela la empresa Flybondi. En el caso de la base aérea de Moreno, si efectivamente se concreta y se confirma esto que les estoy diciendo, probablemente vaya a haber una línea de low cost que se llama Servicios Aéreos Patagónicos, de la familia que además es dueña de la empresa Vía Bariloche, que tiene ya un compromiso del Estado argentino para cederle ese predio para que pueda allí construirse un aeropuerto comercial y de allí salgan vuelos con destinos turísticos, como son las low cost, que proliferan mucho en Europa y que en la Argentina han comenzado a partir de la experiencia, para algunos traumática, para otros no tanto, de Flybondi. Cuando la experiencia es traumática en cuanto a Flybondi, también me refiero no solo a cómo son los vuelos, las condiciones de los aviones, sino sobre todo lo que viven aquellas personas que residen muy cerca del aeropuerto del Palomar, que es
de muchos años. Lo que sucede es que antes había vuelos muy esporádicos, ahora hay vuelos todos los días y varios de ellos, lo que implica, por supuesto, un impacto ambiental muy importante. Después de la pausa le cuento algunos detalles más de esta situación. Vamos a hablar de política. La gobernadora Vidal está tejiendo encuentros casi de manera permanente con intendentes del peronismo, así que de todos estos temas le hablo después de la pausa. Ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard. Magneti Marelli. Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel, 4-664-2953, www.citropaz.com.ar. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4-664-2937. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel, teléfono 4664-9706. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses.
Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a contarles entonces un poco la historia que le empezamos a adelantar la semana pasada con respecto a lo que puede llegar a ser en el futuro la base aérea de Moreno, allí en el municipio de Moreno, en el límite con José Cepaz. La entrada a la base aérea de Moreno está justamente en el límite con el distrito de José Cepaz. Entre José Cepaz y Moreno, está del lado de Moreno, pero es una base aérea que forma parte justamente de la Fuerza Aérea Argentina, es decir, son terrenos federales. El gobierno, quiero contarles algo, a partir de lo que nosotros dijimos el domingo pasado, se han comunicado con nuestro programa algunos colegas que ya en su momento vienen llevando adelante esta investigación, una investigación que ha mostrado incluso que ya el Estado Nacional tiene un compromiso con la empresa Servicios Aéreos Patagónicos, cuya propiedad se le atribuye a la familia Trapa, que es la misma dueña de la empresa de transporte terrestre Vía Bariloche, una empresa que está enclavada en el distrito de Malvinas Argentinas y que, hace muchos años y viene creciendo sistemáticamente también hace mucho tiempo. Ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 20 años la empresa Vía Bariloche, que había comenzado como una empresa de transporte muy pequeña, que verdaderamente ha tenido un crecimiento exponencial y muy notorio. Con distintos gobiernos ha podido avanzar fuertemente y no solo se ha quedado con esa empresa Vía Bariloche, sino tiene otras empresas vinculadas al rubro del transporte. A partir de la llegada del gobierno de Macri, de la llegada del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, comienza a haber un giro sobre la política en este sentido y el avance del mercado aerocomercial. Entonces empieza a instalarse lo que se denomina las líneas aéreas de bajo costo, que se las dice o se las conoce aquí como low cost. En realidad en el mundo se las conoce como low cost, bajo costo. La primera experiencia es Flybondi, que nosotros le contamos la semana pasada lo que sucede y lo que viven los vecinos del Palomar, donde salen los vuelos de Flybondi. Una cosa es lo que pasa con el aeropuerto, lo que viven los vecinos, y otra distinta es las condiciones en las que vuela Flybondi, que ya ha tenido varias denuncias. Para algunos ha mejorado sustancialmente ese servicio, pero en definitiva es lo que sucede. Vamos a refrescar ese video que yo les mostraba la semana pasada, donde un vuelo de Flybondi despega del aeropuerto del Palomar, y en el medio se ve como una gran cantidad de pájaros merodean las turbinas del avión, lo cual los entendidos en aeronáutica dicen que es muy peligroso. Mirá, esto pasa en el Palomar, y por eso, a ver, más allá de que se necesita un crecimiento del mercado aerocomercial, de que no está mal la inversión privada, de que el Estado, si puede, les diría, abrirle las puertas a la inversión privada y darle la máxima colaboración para que se pueda desarrollar lo mejor posible, no es discutible. Por supuesto que lo que no puede hacer el Estado es regalar su patrimonio en función de un negocio privado. Eso está claro, y es lo que pareciera, al menos lo que se desprende de los papeles que hay ya firmados, donde el Estado estaría cediéndole parte de su patrimonio a una empresa privada para que haga su negocio privado. Esto, digamos, me parece que es un poco más discutible que el rol del Estado tratando de acompañar la inversión privada. Esto es en función de lo que puede llegar a suceder en el futuro con la base aérea de Moreno, que nosotros estamos viendo mientras hablo. Estamos viendo las imágenes del frente del lugar, digamos, donde está hoy enclavada la base aérea, que en el futuro puede convertirse en un aeropuerto comercial para que una empresa, Servicios Aéreos Patagónicos, pueda volar a distintos lugares del país. En principio, uno entiende que tratándose de Villa Bariloche, los vuelos podrían ser a justamente la zona sur. Recordemos que también la empresa Villa Bariloche, a través de uno de sus conglomerados accionarios, tiene la concesión de la explotación del Cerro Catedral, el emblemático Cerro Catedral allí en Bariloche. Es decir, esto podría suceder. Por eso la preocupación
por ahora preocupación, veremos cómo avanza, de muchos vecinos del lugar, de la zona, que dicen, nosotros no sé si podremos bancar, digamos, una cantidad de vuelos importante por día. Una cosa es un helicóptero cada tanto, en su momento salían de allí los Mirage, pero ahora, la verdad, un aeropuerto comercial en un ejido urbano tiene otro tipo de connotación. Así que hay que estar muy atentos con estas situaciones, que repito, no tienen que ver con frenar la realidad, porque hay realidades que son incontrastables y hay que seguir creciendo, y la inversión privada, por supuesto, nunca está mal, y que el Estado acompañe la inversión privada, por supuesto que no es criticable. Lo criticable es si el Estado regala, digamos, y direcciona a algunas empresas algo y a otras nada. Esto sí tiene, me parece, ya otro color y otro cariz. Vamos a ver cómo evoluciona, pero le vamos a ir contando semana tras semana esta situación, que puede ser algo beneficioso o puede ser un gran conflicto. Un gran conflicto y un gran perjuicio para los vecinos de esa zona. Hay que estar muy atentos. Vamos a hacer la pausa, ya venimos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito, y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664-2937. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud.
Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Bueno, ahora vamos a meternos en este bloque, les vamos a contar un poco la realidad política de lo que está sucediendo en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a arrancar por José Cepaz. La semana pasada estuvo María Eugenia Vidal, el día que jugó Argentina su partido con Croacia. El día que jugó Argentina su partido con Croacia, que perdió 3-0, bueno, después ustedes saben lo que sucedió con el seleccionado nacional. Ese día estuvo la gobernadora Vidal en José Cepaz, participando de un encuentro allí en la Fundación San José Providente del padre Manrique, y más tarde se acercó a la municipalidad para conversar junto con Joaquín de la Torre, foto que vemos, con el intendente de José Cepaz, con Mario Ischi. Según la información, nuestra información, como dice el Turco Asís, probablemente mala, los temas más importantes que se conversaron allí tuvieron que ver con la cuestión social, con una preocupación de la gobernadora de conocer de primera mano de intendentes, en este caso del intendente Ischi, de cómo está la situación social, qué es lo que está pasando en los barrios. Por supuesto, la gobernadora tiene un panorama bastante certero de lo que acontece en el conurbano, venía además de la Fundación San José Providente, que justamente trabaja y hace trabajos sociales con los sectores más necesitados de la población, pero nunca está mal conocer cuál es la opinión y lo que conoce un intendente. ¿Ustedes recuerdan este video que vamos a poner en el aire otra vez? Justamente de José Cepaz. Lo pusimos en exclusiva en este programa hace 3 semanas atrás y se convirtió después en un video que ha trascendido ya en los medios nacionales. Varios canales lo han puesto en el aire. ¿Se acuerdan de este video? Mirá, lo que sucede con la Feria del Trueque en el distrito de José Cepaz. Bueno, ahí está, ¿no? Es decir, esta es una realidad concreta, real, feria los domingos, sol y verde, feria que hace mucho tiempo está, que antes era compra y venta, y que ahora no solo es compra-venta, sino también hay trueque. Hay trueque. La semana pasada, el domingo pasado, veía el programa de Jorge Lanata en Canal 13, haciendo un informe sobre la pobreza. Sobre la pobreza. En ese informe volvieron a hablar del trueque, algo que nosotros le adelantamos aquí a ustedes hace ¿cuánto? Un mes atrás aproximadamente. Entonces, cuidado que allí tenemos un momento y una situación social bastante compleja. La gobernadora habló con el intendente Ischi, el intendente Ischi le contó de primera mano qué es lo que está pasando. Recordemos que Ischi viene hace mucho tiempo planteando que hay una necesidad que atender, ya lo viene haciendo no solo de ahora, sino de hace un tiempo a esta parte, y esto me parece que es un dato central. Esta situación social que les acabo de describir, de lo que pasa en José Cepaz, es una situación social que se repite en gran parte del conurbano bonaerense. Por supuesto que hay muchos funcionarios que conocen esta realidad, no digo funcionarios solo nacionales y provinciales, sino también locales, que declaman abiertamente que la verdad la economía no funciona, que este gobierno se está llevando a la ruina, pero después hacen gastos más que onerosos, mucho más que onerosos. La semana que viene les voy a contar algún detalle más de lo que estoy hablando. Pero digo, en este tema puntual, la gobernadora trata de estar cerca de esos temas. De hecho, María Eugenia Vidal esta semana anunció que iba a adelantar el pago del aguinaldo, cosa que efectivamente sucedió el día viernes a los empleados del Estado bonaerense. También adelantó que iba a volver a discutir con los docentes la paritaria, que no se cerró nunca. Fíjense ustedes cómo es tan dinámica la Argentina, que María Eugenia Vidal no quería moverse del 15% de acuerdo salarial y los docentes pedían 20, 22. Bueno, hoy ya eso es, les diría que si en aquel momento hubieran terminado el conflicto en 20,
probablemente hoy la discusión hubiera sido otra. Claro, en aquel entonces se hubiera mostrado como una debilidad política, es decir, ceder ante el pedido de los gremios docentes. Todos sabemos esa pelea muy particular entre María Eugenia Vidal, la gobernación y sindicatos como SUTEBA, que conduce Roberto Baradel. En este contexto, la situación es una situación compleja, difícil, complicada, que no tiene solo una realidad puntual en un distrito. Moreno, les decía Moreno, hablábamos hace un rato de la base aérea de Moreno. Hay una nueva vinculación entre el gobierno provincial y justamente el distrito de Moreno que gobierna Walter Festa. También la gobernadora había estado horas antes en Moreno, un distrito que en algún momento nosotros incluso llegamos a escribir notas comparándolo con la provincia de Santa Cruz. Decíamos la Santa Cruz bonaerense, era Moreno por las dificultades, porque no podía pagar salarios, porque no le alcanzaba la recaudación propia para poder afrontar los gastos del Estado, porque además se denunciaba que Walter Festa había incrementado fuertemente la planta de empleados municipales que había dejado el anterior intendente Mariano West con una administración muy deficitaria. Bueno, todo eso fue conformando un cóctel que incluso llevó a tensionar tanto la relación entre Moreno y la gobernación, que el propio Walter Festa fue un día a la ciudad de La Plata a pedir que lo atiendan, a pedir que alguien le atienda por lo menos el teléfono para poder ver si podía resolver. Se ha ido encarrilando ese vínculo y que desembocó días atrás en la llegada de la gobernadora Vidal para la entrega de una serie de ambulancias a la Municipalidad de Moreno, que repito, gobierna Walter Festa, y que esto por supuesto le genera también a él algún chisporroteo interno dentro del Frente para la Victoria, dentro del cristinismo, porque ya han salido algunos funcionarios, o algunos exfuncionarios en realidad, algunos hombres muy cercanos a la Cámpora, organización política de la cual Festa siempre estuvo muy cerca, no tanto vía Máximo Kirchner, sino sobre todo vía el actual diputado provincial José Otavis, a través de la juventud kirchnerista. Pero bueno, en definitiva, claro, hay sectores de los, entre comillas, talibanes del cristinismo que no admiten que un intendente que necesita gobernar, que tiene que pagar los sueldos, que tiene que hacer obras, que tiene que dar respuesta en la salud, termine, digamos, acordando algo con un gobierno que es de otro signo político, pero que es el gobierno en definitiva de la provincia de Buenos Aires. Ya había pasado lo mismo cuando Vidal fue a verlo a Gustavo Menéndez a Merlo, y lo criticaban porque la recibía la gobernadora Vidal. ¿Cómo un intendente no va a recibir a un gobernador? Eso es una cuestión, digamos, de la prehistoria, pensar de esa manera y con esas características. Y también Vidal, en este raíz que viene teniendo con los intendentes bonaerenses peronistas, también lo hace por supuesto con los de Cambiemos. Días atrás se reunió con muchos de los de Cambiemos para explicarle qué iba a pasar con la obra pública. En este raíz también Vidal estuvo en Escobar con el intendente allí del distrito, que es del justicialismo, Ariel Sujarchuk. Sujarchuk forma parte del grupo de los jefes comunales que esta semana lanzó la proclama Martín Insaurralde gobernador 2019. Se reunieron varios intendentes en Lomas de Zamora. La excusa formal estuvo vinculada a la preocupación por lo que puede ser el achicamiento del presupuesto de un hospital en Florencio Varela, pero ese no fue el motivo verdadero. El motivo verdadero tiene que ver con la política y con la necesidad de empezar a instalar al menos uno o dos candidatos fuertes en la provincia de Buenos Aires que puedan ser potenciales postulantes a gobernador el año que viene. Uno de ellos, claramente, para este grupo de intendentes podría ser Martín Insaurralde. De hecho, si bien no estuvo en ese encuentro, pero adhiere a la idea, me refiero a Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo y presidente del Partido Justicialista, que al menos a este programa le confirmó que estaba de acuerdo con esta idea de que Martín Insaurralde sea uno de los hombres que comience a caminar la provincia de Buenos Aires para instalar su candidatura. Quizá no el único. La idea es que haya 2 o 3 recorriendo Buenos Aires, tratando de instalar y por supuesto de empezar a discutir temas de la gestión provincial que no funcionan y que necesitan sí o sí apuntarle a la gobernadora María Eugenia Vidal, que sigue siendo la dirigente política con mejor imagen de la Argentina en cuanto a todas las encuestas. Pero bueno, por supuesto que Vidal no está exenta de las turbulencias que puedan emanarse de parte del gobierno nacional y de parte del gobierno de Mauricio Macri. Así que ahí está un poco el contexto de lo que sucede hoy en el conurbano, estos intendentes agrupados tratando de dar una salida política desde el peronismo, y los intendentes de Cambiemos que empiezan a mostrar algún signo de preocupación en sus distritos, pero claro, lo pueden esbozar
de otra manera y con otras características. Esto también es una realidad. Bueno, vamos a irnos a la última pausa y ya cuando vuelvo, el tramo final de nuestro programa. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cinguería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Bueno, otro dato que muestra una realidad concreta de cómo está hoy la economía en la Argentina tiene que ver con lo que sucede con la salud. El otro día veía un informe que en la capital federal estamos en el índice más bajo de la población. Cuando digo la capital federal no es caprichoso el dato. ¿Por qué? Porque la capital federal es probablemente el lugar de la Argentina con mayor ingreso per cápita de sus habitantes, es decir, el lugar donde hay mayor poder adquisitivo de sus habitantes. En ese sitio, en la capital federal, estamos en el nivel más bajo desde el 2015 a esta parte de familias que tienen cobertura privada de medicina, es decir, salud prepaga íntegramente. Hay otros casos donde un trabajador tiene su obra social a partir del trabajo o incluso tiene un adicional como parte de su trabajo que paga una diferencia y tiene una cobertura mejor. Pero quienes tienen cobertura completa, que pagan de punta a punta lo que vale una medicina prepaga, ha bajado a su nivel
histórico desde el 2015 a esta parte. El 6% de la población de la Ciudad de Buenos Aires está en estas condiciones. Y esto, por supuesto, ¿en qué repercute? En que haya menos gente con obra social, más atención en los hospitales públicos, y los hospitales públicos tienden a tener enormes dificultades. Ya las tenían antes, imagínense ustedes ahora. No obstante, como si esto fuera poco, diría un vendedor de transporte público, el mes que viene aumenta otra vez la prepaga, 7,5%. Ya este año aumentó 2 veces y acaba de publicarse el viernes pasado en el boletín oficial, que el gobierno autoriza a que en el mes de agosto vuelva a aumentar la medicina prepaga. O sea que este porcentaje en la capital federal del 6% probablemente caiga en el próximo tiempo, porque va a haber gente que no va a poder seguir pagando la obra social como consecuencia de los aumentos sistemáticos y les diría que imparables. El año pasado las obras sociales, las prepagas, aumentaron 4 o 5 veces en el año. Si comparamos mayo del 2018 con mayo del 2017, el 38% de incremento en la medicina prepaga. ¿Sí? Son datos también a tener en cuenta de cómo evoluciona esta economía, donde suben los precios, sube el dólar, sube la inflación, y lo que baja es el consumo, la actividad comercial, la actividad industrial, baja el nivel, por supuesto, de compra, baja la capacidad de compra del salario. Bueno, es un desequilibrio muy importante, sumado a los inconvenientes de la macroeconomía que todos sabemos y que probablemente no se vean reflejados rápidamente en el bolsillo de la gente, pero tarde o temprano llega. Este tipo de desequilibrios en la macroeconomía llega. Y ojo que todavía faltan los aumentos de los servicios públicos ya acordados, y en cualquier momento vamos a tener que anunciar que aumenta el combustible otra vez. Hay un aumento del 3% mensual ya acordado, pero las petroleras dicen, con este dólar a 28 y el barril de crudo que aumenta todo el tiempo en el mercado internacional, los precios del mercado local son insostenibles, sumado a algunas decisiones que está tomando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que abren una guerra comercial de tales características que esto repercute en varios aspectos que tienen directo vínculo con la economía argentina. Uno de ellos es la soja, donde la guerra comercial con China ha hecho bajar a niveles muy importantes el precio de la soja en el mercado de Chicago. La Argentina es uno de los productores de soja más importantes. Recordemos, en los tiempos de Néstor Kirchner, la tonelada de soja valía $700, ahora vale 320. Y el petróleo. Trump ha decidido enviar un mensaje al mundo para que no le compren más petróleo a Irán, que es uno de los principales productores de petróleo del mundo, miembro de la OPEP. ¿Qué quiere decir esto? Ante menor oferta de petróleo y mayor demanda, el precio que hace sube. Y si sube el petróleo en la Argentina, que ha decidido desregular el mercado del combustible, probablemente la nafta tenga que subir. Salvo, como se rumorea, y con esto cierro el programa, que el ministro flamante de Energía, Javier Iguacel, haga un acuerdo político para contener los precios hasta el 2019, que pueda llegar con mayor oxígeno Mauricio Macri a las elecciones. Bueno, hemos llegado al final del programa de esta noche, el primer programa ya del mes de julio, con la promesa de reencontrarnos con ustedes la próxima semana en una nueva edición del Embudo. Han sido muy amables, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.